Hola a todas, hola a todos. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Seguimos con una nueva entrega de Filosofía en la Cuarentena. Si recordáis, en la sesión anterior estuvimos hablando del desarrollo o de los estadios del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Al final de esa sesión dijimos que en el desarrollo de nuestra conciencia moral tiene un papel muy importante la interacción con los otros, la educación. En la clase de hoy hablaremos sobre la relación de la educación con el bien y el mal de la mano del que quizá es el filósofo más grande de todos los tiempos. Hablaremos de la ética en la filosofía de Platón. Pero antes de entrar directamente en el pensamiento platónico, nos referiremos al pensamiento de los filósofos que le precedieron. Hablaremos de los sofistas y Sócrates. Como ya sabéis, los sofistas fueron maestros de las disciplinas que llamamos oratoria y retórica. Los sofistas, por tanto, enseñaban en el arte de hablar para convencer a los demás, ya que la antigua Grecia tenía una democracia directa. Es decir, los ciudadanos participaban en la plaza pública para decidir qué tipo de leyes aprobaban. En este sentido, los sofistas, como ya dijimos en la sesión anterior, defendían el relativismo moral. Esto significa que los sofistas no consideraban que hubiera una noción del bien válida para todo el mundo. Como viajeros que eran, habían estado en diferentes sitios y habían podido observar que lo que se considera correcto o incorrecto varía en función de diferentes territorios, de diferentes culturas. Por lo tanto, vemos que los sofistas enseñaban a convencer a los demás, pero no estaban tan preocupados porque aquello sobre lo que se convencía fuera algo bueno. Precisamente porque entendían que no existía nada que fuera lo bueno, una cosa buena para todos. Por oposición a los sofistas, como sabéis, tenemos a Sócrates. Sócrates defendió lo que llamamos el universalismo moral. Para él sí que era posible pensar en una definición de bien, una definición universal de bien, válida para todos, para todas las personas, en todo momento, en todo lugar. Con la ironía que le caracterizaba, Sócrates decía que los sofistas debían ser gente muy inteligente para enseñar a otras personas lo que estaban bien. Por el contrario, Sócrates defendía la necesidad de que el bien fuera algo que uno buscara por sí mismo. Básicamente, el problema que nos dejaron para plantearnos los sofistas y Sócrates es este. ¿Puede alguien desde fuera enseñarnos a nosotros lo que está bien y lo que está mal? ¿O por el contrario, eso debe ser algo que debemos hacer por nosotros mismos, realizando una búsqueda, sin que nadie la pueda hacer por nosotros? Como veis, y como dijimos en la primera sesión, el problema de la ética siempre consiste en un moverse entre los campos de la heteronomía y la autonomía. Bien, como vemos, los sofistas sí que creían en la posibilidad de educar, enseñar a otra persona en lo que es el bien. De hecho, ellos consideraban que el bien era lo que una determinada sociedad tuviera por correcto. Sócrates, por el contrario, no estará de acuerdo con que el bien sea lo que cada sociedad considera correcto. Hay algunas cosas que, aunque sean aceptadas por determinadas sociedades, están mal. Como decíamos, Sócrates cree que existe una definición universal del bien. Si aún no se ha encontrado, no significa que no exista, sino que eso es algo difícil de encontrar, que requiere un esfuerzo. De hecho, Sócrates planteará una idea que más tarde heredará su discípulo Platón. Hablamos del intelectualismo moral. Según el intelectualismo moral, uno actúa bien cuando conoce el bien. Dicho de otro modo, aquel que conoce el bien no puede actuar mal. En ese sentido, el que obra mal no está actuando así por una maldad natural, sino por ignorancia. Vemos que actuar bien requiere un esfuerzo, un aprendizaje. Actuar bien requiere de un proceso, de una educación. Ya hemos visto que los sofistas educaban diciendo que el bien era esto o aquello. Algunos sofistas definieron el bien como el placer. Otros definieron el bien como la ley del más fuerte. Bien estaba que el fuerte dominara sobre el débil. Pero a Sócrates no le interesará tanto educar diciendo qué es la virtud. Por el contrario, la educación que él propuso consiste más bien en dar las herramientas para realizar una buena búsqueda de lo que es el bien o la virtud. Un ejemplo divertido de esta diferente concepción de la educación que tenían los sofistas y Sócrates es el que plantea el escritor
Gilbert Keith Chesterton en su obra Sabiduría e Inocencia. Allí, Chesterton dice que aprender lo que es el bien para Sócrates se asemejaría a aprender a dar un beso. Estaremos de acuerdo en que nadie querría aprender a dar un beso permitiendo que una tercera persona te enseñara dándole un beso a la persona que tú amas. Uno aprende a besar besando. Esto significaba que Sócrates no creía que otra persona desde fuera pudiera enseñarte a ti lo que está bien. La auténtica justicia sería como aprender auténticamente a besar. Tú debes hacerlo, nadie puede hacerlo en tu lugar. Pero avancemos. Hablemos ahora de la ética en la filosofía platónica. Para hablar de la ética en Platón, nos referiremos a dos ideas. La primera de ellas será analizar el concepto de bien en Platón. La segunda de ellas hablará de lo que vamos a definir como la teoría de la virtud. Empecemos con la primera. Como su maestro, Platón también se posicionó totalmente en contra del relativismo de los sofistas. Al igual que Sócrates, también Platón creía en la existencia de una definición universal de bien, un bien válido para todos en todo momento y en todo lugar. En este sentido, decimos que Platón hereda de su maestro el intelectualismo moral. También cree que para actuar bien debes conocer el bien, debes saber qué es el bien. Ahora toca recordar que para Platón, conocer significa ver más allá de lo que está en nuestros sentidos. Si quiero conocer qué es el bien, debo mirar más allá de lo que Almería dice que está bien o de lo que Valencia dice que está bien. Si quiero saber qué es lo que está bien, debo aprender a mirar más allá de lo que dice el Ministerio de Justicia español o el Ministerio de Justicia argentino. Para Platón, conocer el bien consiste en contemplar la idea de bien. Conocer la justicia consiste en contemplar la idea de justicia. Pero recordemos que las ideas no se pueden contemplar con los ojos del cuerpo, deben contemplarse con los ojos del alma, con la mente. Es aquí donde entra en juego el concepto griego de paideia o educación. Al igual que Sócrates, también Platón pensó que la auténtica justicia era algo que uno debía aprender, no algo que otros podían enseñarnos. Para saber auténticamente lo que es el bien o la justicia, uno debe pasar por un proceso. Ese proceso recibe el nombre de dialéctica. La palabra dialéctica se forma a partir de los términos griegos dia, que significa a través de, y logos, que puede significar lenguaje o también razón. La dialéctica sería el camino para alcanzar el conocimiento del bien que transitamos haciendo uso de nuestra razón, a través de nuestra razón. En otras palabras, la dialéctica hace referencia a ese proceso de ascenso que realizamos hasta la contemplación de la idea de bien o de justicia. Para Platón, la educación sería aquello que nos proporciona las herramientas para conocer lo que auténticamente define al bien o la justicia. Con la dialéctica conoceríamos el modelo de justicia, aquello que tienen en común todas las leyes que consideramos justas. Recordemos que para Platón este modelo de justicia se corresponde con la idea de justicia, idea con mayúscula. Es decir, un modelo que era eterno, perfecto e inmutable, es decir, no cambia. Por lo tanto, conocer la idea consiste en contemplar con mi mente, comprender con mi mente qué es aquello que tienen en común todas las cosas que consideramos buenas, todas las cosas que consideramos justas. En definitiva, entendemos por lo tanto que Platón entiende que hay una conexión muy estrecha entre el concepto de bien y el proceso de la educación. La educación consistiría en ese proceso de ascenso que nos acerca a la idea de bien y de justicia. Una idea, como sabéis, que no conocemos con los ojos del cuerpo, sino con el ojo del alma, con nuestra mente. Pero como decíamos al principio de la clase, para entender la ética en la filosofía platónica, debemos referirnos también a la teoría de la virtud en Platón. Para ello, recordaremos la metáfora de la auriga, ese conductor de un carro tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro. Recordemos que aquella imagen hacía referencia al control que nuestra parte racional del alma debe ejercer sobre nuestras partes pasionales, las partes irascible y apetitiva. Estas tres partes del alma, racional, irascible y apetitiva, se encuentran en diferente medida según el tipo de persona.
Es decir, hay personas en las que predomina la parte racional del alma, son personas con tendencia a la reflexión, al pensamiento. Hay personas con un predominio de la parte apetitiva, son personas más golosas, más viciosas. Ahora bien, la teoría de la virtud de Platón vendría a decir que, aunque en nosotros predomine la parte racional o apetitiva o irascible, ese predominio debe ser controlado. En toda la filosofía antigua se entiende la virtud como una armonía, como un equilibrio. En ese sentido, lo peor que puede ocurrirle a un ser humano es ser llevado por el término griego hibris. Este término puede traducirse como desmesura y hace referencia a el estado de ánimo en el que uno se encuentra cuando una parte está demasiado por encima de las demás, cuando alguien, por decirlo así, está desequilibrado. La mesura, por el contrario, se asocia con el término griego arete o virtud. Lo interesante es ver que Platón asociará una virtud a cada una de las tres partes del alma. La persona virtuosa será aquella que tenga las partes de su alma en un equilibrio, en una armonía. Entonces, ¿cuál es la virtud que corresponde a cada parte del alma? Empecemos por la parte apetitiva del alma. La virtud del alma apetitiva será la templanza, es decir, la desmesura para aquellas personas en las que predomina una parte del alma apetitiva es comer demasiado, beber demasiado, dejarse llevar por todos los placeres, por esos apetitos. Uno será virtuoso cuando sepa templar ese apetito. Una persona en la que predomine el alma apetitiva y sea viciosa será aquella que se bebe 3 botellas de vino cada día. Sin embargo, una persona en la que predomina el alma apetitiva será virtuosa si disfruta de ese apetito con mesura, es decir, sometiendo a la templanza sus apetitos, tomándose, como decimos, una copa al día. Algo similar ocurre con la parte irascible del alma. Platón dirá que la virtud que corresponde a la parte irascible del alma es la valentía. Se entiende que la valentía consiste en saber cómo, cuándo y de qué manera debo dirigir mi ira. Entenderemos que una persona no puede ser muy virtuosa si no es capaz de saber dónde y cuándo debe ser agresivo. En términos de Platón, alguien estará actuando con desmesura en referencia a la parte irascible del alma si, por ejemplo, en una guerra no se guía por las estrategias y va él solo en contra de un ejército. Vemos que esa agresividad no está siendo bien canalizada. Esa persona no sería una persona valiente, sencillamente sería un temerario. Por último, la virtud que corresponde a la parte racional del alma sería la prudencia. Se trata no solo de utilizar la razón, sino de utilizarla de manera correcta. Vemos, por ejemplo, que no se trataría tanto de acumular y acumular y acumular conocimiento, sino de saber cuál es el conocimiento bueno y cómo debe de usarse. Tan importante es saber cosas como saber cómo, cuándo y dónde aplicar esos conocimientos. Vemos, por lo tanto, que además de reflexionar sobre cómo podemos conocer el bien o la justicia, Platón reflexionó sobre lo que hemos llamado las virtudes del alma. A cada parte del alma correspondía una virtud. Esta virtud se entendía como armonía, como mesura, como estar equilibrado. Vemos, por lo tanto, que la idea de armonía va ligada al concepto griego de arete o virtud. Ser una persona virtuosa, por lo tanto, consiste en dominar la hibris o desmesura. Vemos, por lo tanto, volviendo a la metáfora de la auriga, que las personas virtuosas se conducen a sí mismas como el conductor de carros dirigía a sus propios caballos, sometiendo esas pasiones a control. Y con esto terminamos. El próximo día analizaremos la teoría ética del discípulo de Platón, Aristóteles. De momento, esto es todo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!